Buenos días amigos de Ultimátum Digital, sean todos bienvenidos a este espacio informativo de Arsenal de Plumas, donde hay asuntos interesantes que escribieron hoy nuestros articulistas y columnistas que hablan y reflexionan de lo que está pasando en el mundo, en México y en Chiapas, que cada día, Javier Auditorio, se pone más candente, más intenso el calor político que se refleja en lo que están escribiendo nuestros comentaristas el día de hoy, que usted puede consultar tranquilamente en la versión impresa y en la versión digital de Ultimátum MX. Y saludo como todos los días a mi colega, a mi compañero Javier Guizar. Javier, buen día. Buenos días, Tony. Pues mucho rumor, renuncia de funcionarios. Rumorología, vamos a hablar ahorita de la rumorología. Alcaldes, diputados federales. Rumor, no pero información, no, oye, rumor. Pero hoy no es el día del rumor. No veo nada. Nada, yo he estado No confirmando. veo Hoy, ayer me nada. dijeron, oye, se va tal persona. Como siempre, confirmando, hablé, no es cierto. Siguen sus maletas, ahí está. No Ni les las ha ha empacado empacado. nada, no hay entrega-recepción, no hay nada. Cuidado con lo que vamos escuchando y replicando, hay que estar en la medida que podamos comprobar, porque no siempre se puede comprobar, estar pendiente. Pero antes de empezar de lleno con el Arsenal de Plumas, recibo un saludo cordial de nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa Arce. Pues Javier, ayer fue Día Internacional contra no a la violencia contra las mujeres, y el Ejecutivo del Estado desplegó todo una estrategia para destacar justamente el día de ayer. No hubo institución pública en el estado de Chiapas que no hiciera algo respecto a decir alto a la violencia contra las mujeres. Lo hizo la Procuraduría, la Fiscalía General del Estado, los ayuntamientos, el gobierno del estado, Secretaría de Hacienda, estuvo enviando información, sus empleados ahí en la Torre Chiapas hicieron lo propio, esta señal que significa alto a la violencia. Y vemos hoy en la portada de nuestro diario este despliegue humano que hubo en el Parque Central, en la plancha central de Palacio de Gobierno, enviando la señal de alto a la no violencia a las mujeres en el estado de Chiapas, y por supuesto también lo realizado a lo largo y ancho del país, Javier, porque no es para menos. Muchos datos, por desgracia, malas noticias. Justamente el día de ayer se presentaron en pleno Día Internacional de la No Violencia. Muchos casos hubieron en el país de asesinatos de mujeres o violencia física, no simbólica, sino violencia física hacia las mujeres. Y por eso el día de ayer fue a propósito, un pretexto para decir algo tenemos que hacer de fondo desde los procesos de formación hasta la aplicación de la justicia, Javier. Es un tema muy delicado, Tony, y te voy a decir por qué. Anualmente en México están asesinando 3.800 mujeres por año, por año. Por supuesto. Por año. Y no ha cambiado el número de feminicidios, de mujeres asesinadas, ya sea por el cónyuge, el novio, como usted le quiera llamar. La pareja, ¿no? La pareja. En otros gobiernos y en siguen los datos, tristemente hay que decirlos, Así igual. es. 3.800 mujeres en México son asesinadas por año, y se tiene que hacer algo. Y los que tenemos hijas mujeres, tenemos doble responsabilidad. Hay que empoderar a las hijas, y si usted tiene hijos varones, por favor, edúquelos bien, para no tener estos datos tan tristes en México. México es uno de los países donde más se asesinan mujeres, hay que decirlo. 3.800 mujeres están siendo asesinadas en México año por año, es un promedio, y si le pones esas 3.800 mujeres por 12 meses, preocupante, Tony, muy preocupante. Así es lamentable que ocurra esto. Por eso ayer hubo toda una campaña informativa para hablar de estos datos, como bien los comparte Javier, estas cifras que ponen los pelos de punta a cualquiera, los asesinatos. Chiapas no se ha escapado de esta situación. El presidente de la República ayer con todo su gabinete dedicaron gran tiempo hablando de esta situación.
el Senado de la República, la Cámara de Diputados, por supuesto, las secretarías correspondientes de la mujer en términos de procuración de justicia, y a nivel internacional, obviamente, porque fue un recordatorio internacional de no violentar a las mujeres, porque cuando una mujer violentada, violentan a todos a la vez. Entonces es muy importante que todos los actores políticos, sociales y familias, por supuesto, estemos pendientes de detectar el origen de toda esta situación, a fin de evitar y no se multiplique esta terrible pandemia que supera en número incluso el número de fallecidos, en este caso fallecidas por encima del COVID año con año. Es de verdad patético que esté pasando en una sociedad presuntamente llamada moderna, que se sigan dando estos acontecimientos, porque a todos daña, Javier. No es un asunto de unos cuantos, sino realmente está propagado por todo el país este mal virus de violentar a las mujeres. Así que qué bueno que 300 mujeres por mes son asesinadas en México. No solamente es un tema de educación, es un tema que está ahí desde muchos siglos, desde muchas generaciones, y es un tema que ahorita sí se tiene que atender más que nunca porque se ha incrementado. Es un tema también de políticas públicas, Tony. Sí, por es un supuesto. tema de derecho, es un tema de aplicación de la justicia, es un tema de sentencias severas a toda persona que asesine a una mujer en este país. Es inaudito, y lo vuelvo a decir, 3.800 mujeres son asesinadas en México año con año. Así es, vea con calma toda esta información que le presentamos respecto a este tema, y también ayer el Ejecutivo del Estado y hoy mismo empezó algo muy interesante hoy respecto a las afectaciones. El propio Ejecutivo del Estado es el que ha estado liderando la atención a las afectaciones tanto del COVID como de las lluvias. Hoy dio la noticia hace un par de horas, hace aproximadamente 2 horas, en la reunión de gabinete de seguridad y de atención de otros temas de interés público para los chiapanecos. Uno de ellos dio la noticia que hoy empieza el censo formal, el censo profesional, desplegando una serie de funcionarios públicos del gobierno del estado, también participando el gobierno federal y los gobiernos municipales, donde están los lugares afectados, las casas. Están levantando el censo. Es la novedad del día de hoy que nos compartió el Ejecutivo del Estado, donde se está levantando y el censo casa por casa, persona por persona, para que ya pasemos al siguiente nivel, que te acuerdas que lo veníamos reflexionando y pensando, que no solamente dar las despensas, no, ahora viene un censo para ver realmente las afectaciones, si es de casa, si es remodelación, si hay que hacerla de nuevo, y vendría esta parte que ha sido muy sustancial y que ningún gobierno lo ha superado, en donde deben de construir las casas, los asentamientos humanos que sean ya fuera de los márgenes de los ríos, para que no estemos dando esta noticia. Me parece muy relevante lo que hoy anunció el gobernador: censo a las personas afectadas, y se les va a dar lo que por justicia les corresponde, que perdieron todo muchas familias, Javier. Qué bien por el gobernador, yo lo felicito. Tapachula y después sigue Catazajá con afectaciones por las intensas lluvias. Ya por ahí hay comentarios. Yo sí felicito al gobernador, No, siempre ha sido un hombre comprometido. Aunque mi gober, yo que lo estimo y lo aprecio y hemos platicado, pero sí debería por ahí, hay gente que se está quejando más en Catazajá, Tony, donde nada más llegan los funcionarios de Protección Civil en lancha, no se bajan, no se baten de lodo, nomás se toman la foto y ni siquiera se bajaron. La misma lancha da la vuelta, entregan la despensa y se van. Entonces, yo sí ahí le pediría que a esos funcionarios de Protección Civil, no voy a mencionar nombres porque tiene que ver desde la cabeza hasta abajo, de quien es el mero titular hasta quien le toca entregar despensas, pero hay que poner los ejemplos al director de Protección Civil, y hay ya quejas en el municipio de Catazajá, Chiapas. Entonces, por favor, hay que llamarle la atención a esos funcionarios. Yo sí confío, porque he tenido la oportunidad de platicar con el gobernador y conocer su trayectoria, igual que tú, Tony, sí es un hombre comprometido, aunque a veces hay funcionarios que no entienden esa filosofía. Siempre va a haber ahí un frijolito en el arrocito, pero ojalá que hoy, ya más allá de las despensas, hoy viene el día después, que es atender, y ahí sí tendrán que batirse de lodo, subir y bajar
Cañadas, en los Altos de Chiapas, en la zona norte, como bien dice Javier, y otras cientos de comunidades que están afectadas. Estamos hablando de miles y miles de familias que están afectadas. Pichucalco, Reforma, así es, Juárez, Pichucalco, toda esa zona Salto de Agua, del Porvenir, Jalón, las carreteras. Palenque. Es un censo real, Sí. es un censo real. Ya no se están solo entregando despensas, sino se va a ir al lugar de los hechos. San Y Cristóbal, los funcionarios tendrán que levantar información fidedigna, hacer mediciones, hacer evaluaciones de gastos, qué se va a comprar. Y en los siguientes días estaremos viendo la siguiente nota, que es en qué es lo que se va a invertir, cómo se va a hacer, y por supuesto esta parte que los expertos y nosotros también hemos aportado lo que sabemos, conociendo Chiapas, que ya no es posible seguir construyendo, permitiendo en los municipios construir casas, asentamientos humanos en zonas vulnerables, en las márgenes de los ríos, en las laderas, en los cerros, en fin, esta política pública de atención muy puntual en dónde se va a construir las casas de hoy en adelante, yo creo que va a ser la novedad de novedades muy importante. Quien hemos estado en la noticia el día a día de hace muchos años en Chiapas, no hay una noticia relevante al respecto, siempre se ha tolerado por consecuencias políticas, por grupos políticos, pero me parece... Hasta por actos de corrupción también. Pero me parece que hoy viene el tiempo de soluciones y está dando pasos tangibles y concretos el Ejecutivo del Estado para que se traduzca esto en realidad. Si esperamos, como bien perfectamente dice mi colega Javier Guízar, hayan funcionarios que colaboren y no sean piedra de tropiezo y críticas al Ejecutivo del Estado. Y estaremos pendientes de esa situación. Hay alcaldes que también han hecho su chamba. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y están pensando en la reelección o dejar a la esposa? Pues primero que den resultados y luego que den resultados y luego hablamos si se les merece votación. Y justamente hablando de votación, también usted puede consultar más detenidamente, ampliamente. Ayer fuimos testigos de entrevistar a Roberto Serrano Altamirano, líder estatal de la CROC, de esta confederación de agrupaciones sociales trabajadores, y él habló entre otras cosas, usted lo consulta en la versión impresa o digital, formalmente es, sí se le puede ganar a Morena con trabajo, revisando los perfiles adecuados de las gentes que lo va a representar, y van a hacer alianzas, incluso dijo estar dispuesto a hacer alianzas con aquellos que ideológicamente sean opuestos. Puso el adjetivo incluso que no se revuelve el agua y el aceite, pero están dispuestos a esos con tal de recuperar espacios que hoy tiene ganado Morena, y señaló tajante y contundentemente que el PRI no está muerto. Sí, coincido, el dinosaurio, así la nota, ¿no? El dinosaurio priista no está muerto. Y si hacen lo que han dicho de buscar candidatos ciudadanos, y ya no de dedazo, que quieran ir en coalición con esos tres partidos, PRI, PRD y PAN, podrían dar la sorpresa. A nosotros en los municipios, Tony, nos interesan los ayuntamientos, pero el tema estatal y nacional son las diputaciones federales, porque el jaloneo del presupuesto y de poder, ahí está todo, va a estar en el Congreso de la Unión con los diputados federales. Se va a poner interesante. Ahí es, justamente hoy, antes de empezar con otras columnas, a propósito de lo que comentas de la Cámara Federal, hoy nuestro compañero Emiliano Villatoro Alcázar, en su columna Desde Abajo, Retos y Alianzas, que él es oriundo de San Cristóbal de las Casas, un simpatizante activo de Morena, hoy reflexiona muy interesante sobre esta situación de las alianzas, y habla desde adentro de Morena, no es un actor externo. Es un muchacho que se ha cultivado ahí, que cree en este proyecto, respetuosamente por supuesto, no, otros no lo creen, pero bueno, lo importante es la versión que él da a partir de su escrito de Retos y Alianzas del Verde. ¿Por qué el Verde no sería idóneo para hacer alianza? Y lo justifica, dice que los esbozos de alianza con el Partido Verde ha simbrado las bases de Morena. Ojo, dijo las bases de Morena, no dijo San Lázaro, no dijo el Senado, no dijo Manuel Velasco, dijo las bases. Las bases, que esto es uno de los motivos más fuertes. Ahí es donde el rechazo tal vez esté más arraigado, con la militancia que trabajó y en su momento sintió que sus esfuerzos fueron desplazados. No más. Hay un desplazamiento, siente la gente que puede venir un desplazamiento de que quieren el pastel entero los verdistas.
Y para decirlo claro, quiere completo el pastel nuevamente Manuel Velasco. Y eso no puede ser. El dueño del rancho hoy se llama Rutilio Escandón Cadenas. Y a partir de ahí él es el líder moral de Morena. Y a partir de ahí vendrían los acuerdos, no al revés. O sea, alguien ya mandó. Alguien ya es del pasado. Y no puedo decir, dame este tajada de pastel. Yo creo que en todas las democracias, Javier, tú lo sabes, se ha leído mucho, se ha reflexionado mucho al respecto. Todas las democracias modernas, las más avispadas como en Europa, Estados Unidos, hay acuerdos incluso con la oposición, pero no un acuerdo donde tú mandes lo que se tenga que hacer, tú quieras todas las tajadas del pastel y lo que sobre, las migajas, pues ahí te lo doy, Morena, ¿no? Así está el asunto. Sí, yo coincido con Emiliano Villatoro, un joven morenista. Una promesa, una promesa. Un fundador de Morena, no hay que perderle vista a Villatoro. En los Altos de San Cristóbal, de cepa, de raíz de Morena. Y cuando él habla de las bases, habla de la gente de abajo, que son los que le dan el voto y el triunfo a los partidos políticos. Los que le dieron el voto, sí, claro, al peje. Entonces ellos no ven bien otra vez volver a aquellas historias que hacía el PRI. Este es el candidato, ahora están todos de acuerdo, perfecto, sí. Ni te preguntaba. Arrodíllense. Hoy la verdadera democracia, y lo dice Villatoro, la verdadera democracia, y así lo plantean los estatutos de Morena, es que las bases decidan, no la cúpula, las bases. Y en ese sentido, los que sean los dueños de los partidos, o los ranchos, o los estatutos, los líderes nacionales, estatales y municipales, porque los tiene Morena, ya no deben existir los cacicazgos. Hay que abrir el partido. ¿Qué dicen los estatutos? Reconocer al líder, al que pueda dar el triunfo a Morena, ¿sí? Y no tienen que ir con ningún partido en alianza. Yo siento que las bases son las que tienen que decidir la ruta de Morena para el proceso electoral. Si vienen las alianzas, Tony, y vienen las imposiciones, Morena está listo. Así es, y lo que dice Emiliano Villatoro es cierto, coincidimos totalmente con él, lo hemos reflexionado sin ninguna línea. Dice él que lo que se juega en el 2021 es la estabilidad del país, cierto, claro. Y eso no es exagerarlo, afirmarlo, pero también es hora de ver que la oposición está organizándose agresivamente con el objetivo bien marcado de echar abajo los grandes logros de la Cuarta Transformación. La división, dice Villatoro, y el desplazamiento de cuadros de Morena no permitirá avanzar en una reunión política o en una alineación de los principios de la 4T. Y remata algo que se está propagando al interior de Morena, es que las alianzas electorales tienen forzosamente que rebasar el horizonte de la elección del 2021, puesto que las definiciones de esa coyuntura marcarán el rumbo de un proyecto nacional y que tiene una agenda ideológica y política bien definida. Y remata, y es de vital importancia mantener el control político en el Congreso de la Unión, porque de eso dependerá o no el sistema del poder político en México. Coincido. Clarísimo, es cierto, así está el asunto. Uno no puede estar de acuerdo con esta situación, pero es lo que está pasando. Ya hemos visto señales, ayer abordábamos esta situación, Alejandro Muguel también lo ha escrito, tú lo has comentado, se está comentando ahí en los pasillos, pero sobre todo, que lo sepa, esta es la noticia, este es el punto. Abajo hay una inconformidad muy notable. Y aguas, si los políticos de San Lázaro, en el Senado de la República, están subestimando eso, pues bueno, ahí nos vemos el día de las votaciones y previo a ver cómo se pone la cosa. Desbandada. Yo, si mi partido no hay condiciones, yo sería militante. Si yo fuera militante Morena, pues voy con mi candidato a donde vaya, ya sea independiente, o si se va a redes sociales, o si se va a Movimiento Ciudadano, que Movimiento Ciudadano está así, venga, el claro. Que quiera, y aquí está el partido, y sería un triunfo para claro, otro, y lo que sí es importante agregar, político. Como comentábamos ayer en la columna, es que lo que sí es cierto, y tiene que admitir una parte importante de Morena, es que las debilidades, algunos focos rojos que ellos mismos tienen, te voy a decir que no es lo que haga el enemigo, sino es lo que han dejado de hacer ellos. Sí, los liderazgos se han menguado, se han confiado, están en la bonanza, disfrutando ahí los diputados locales, los diputados federales, por supuesto con honradas excepciones, ¿verdad? Pero muchos de ellos no es lo que haga el verde, es lo que algunos morenistas han dejado de hacer. Ahora, ya hay cacicazgos en los municipios, sí, que resulta que el que es amigo del diputado, o el mismo diputado, o el diputado federal o local,
o que tienen nexos con el delegado federal o con ciertos funcionarios del gobierno, ya empiezan en los cacicazgos de Morena y no, este sí. Si no se ponen de acuerdo, Tony, va a haber desbandada. Sí. No va a haber desbandada, porque no va el candidato que da el triunfo, van a poner el que se acomode a los intereses de ellos. Así es, y en contrasentido, justamente como diría nuestro director aquí en Ultimátum, hay piso parejo, hay suelo parejo y suelo firme, como decían algunos gobiernos anteriores por las políticas que hacían en los patios, este suelo firme y peso firme que terminó siendo una barbaridad de corrupción ese asunto, pero queremos referirnos a que aquí hay libre expresión, por supuesto argumentada, con decencia y con decoro, podemos argumentar nuestros dichos, sobre todo si están soportados. En este caso, Juan Carlos Calimayor, lo opuesto a Emiliano Villatoro, dice: México está sufriendo al mismo tiempo de las calamidades más grandes de su historia moderna. Por un lado, la pandemia del COVID, que no tiene precedentes y no hay para cuando termine, y por otro lado, el peor gobierno que hayamos tenido, en el peor momento que haya traído los síntomas calamitosos de un Estado fallido que ha involucrado en varios aspectos. Por supuesto que se refleja algunos aspectos de la gestión de crisis del COVID. Tenemos una situación económica bastante complicada, por supuesto, los números lo dicen, no son las estadísticas necesariamente del gobierno federal, del presidente Andrés, sino realmente la economía en México está bastante deteriorada, por supuesto. Sí, yo creo que Andrés Manuel, el presidente, no tenía idea, ni miraba o visualizaba este escenario que estamos viviendo. Por eso cuando inicia su gobierno se hace a la tarea de revisar oficina por oficina, partida por partida, encontrando una serie de corruptelas. Yo no sé si sea realmente, mi amigo Juan Carlos, que confío mucho en ti, además me encantaría que fueras candidato a presidente municipal, que ese es otro tema, pero yo no sé si sea el peor gobierno el de Andrés Manuel López Obrador. Y créeme que han habido muy malos gobiernos. Hubieron gobiernos donde hubo bonanza petrolera, con el dólar, el de López Portillo. Bueno, hasta el de Salinas, los números, tú revisas los números de Salinas y dices tú, paso, ¿dónde estaba? Que regrese. Por supuesto fue una época muy mala de corrupción, ya lo sabes. ¿Quién no se hizo rico? Dime. Sí. ¿Quién no? Hasta periodistas. Peña Nieto, tampoco vivimos en Disneylandia con Peña Nieto. Pero en fin, yo creo que son elementos muy válidos que comenta Juan Carlos Calimayor. Sí, claro. Sobre todo, esta parte de la economía sí es muy notoria, por supuesto. Hay que apostarle a los que menos tienen, por supuesto. Yo estoy de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador o sin Andrés Manuel López Obrador, siempre tenemos que pensar en los que menos tienen. No es una cuestión morenista, es una cuestión de justicia histórica en este país. Siguen existiendo pobres, no los podemos ocultar bajo la alfombra, y todo gobierno debe estar abocado a ello. Y por supuesto, si hay señales, quizás algunas que no se tomaron buenas decisiones, criterios, ahí coincidimos con Juan Carlos, por el tema de Naim, el tema de algunas inversiones, Pemex, por ejemplo, los aeropuertos, en fin, una serie de justificaciones que uno podría señalar que algunas decisiones, por supuesto, que no se han tomado bien en el caso de la Cuarta Transformación. Y bueno, rápidamente también comentamos la columna de Alejandro Muguel Serrano, que habla en Acá Entre Nos de los políticos que se aferran a sus cargos y señala en el caso específico de Chiapas estos ejemplares. El de la Concordia. Que son así como para... como dirían los españoles, imperdibles, es decir, que van aquí contigo y nunca te lo olvidas. O sea, imperdibles, ¿no? O sea, son de colección, inigualables, inimitables. Y señala solamente dos. Yo tendría en una lista... Hay más. O sea, muchísima quienes se adaptan al término de profe Migue y su parentela. El profe Migue, es cierto, ya no sé cuántas, ya le perdí la cuenta cuántas veces va él. Él ya fue presidente municipal, ahora está sus dos hijos, ya fueron un hijo. Ahí está su hijo y ahora va por la yerna. Está Manuel ahorita. Por la yerna, ¿no? La nuera, perdón, la nuera. Pero no va a ser fácil, ahí el presidente actual del Congreso de la Mesa Directiva, Tabo, le va a pelear duro, no te ve, sí que está muy duro, se van a dar con todo ahí. Y también el otro es el exalcalde Norberto Santos, quien tuvo que ser investigado, detenido y juzgado por los delitos de peculado, ejercicio ilegal del servicio público y de asociación delictuosa, porque no quería dejar el poder
allá en Ochuga, en cuya localidad su esposa era presidente municipal en 2016, cuando él fue encarcelado, y obviamente el famoso enemigo o amigo Migue, que fue exhibido en 2017 por pobladores de la región donde es originario, que debía un montón de dinero. En fin, son los que no se aferran al cargo y no quieren renunciar, y se renuevan como si a todos se engañaran, dejando al hijo, dejando a la nuera, dejando al sobrino, etcétera. La verdad es que, como dicen los abogados, mientras la ley lo permita, pueden hacer lo que se les place, pero es inmoral, es una falta de una ética, a todas luces muy evidente, Javier, y ojalá eso ya se destierre en algún momento. Ojalá. No creo que en este proceso electoral se destierre, vamos a ver todavía muchos de esos personajes. Y finalmente, bueno, el Rosario de Rosario. El Rosario de Rosarios. Capítulo 2 de 6. Muy y con eso cerramos. Muy interesante lo que escribe hoy el maestro Armando Rojas Arévalo, con esta fineza de su escritura, de su redacción, que siempre nos lleva a la reflexión del caso Lozoya, por supuesto, Emilio Cebadúa, y hoy Rosario Robles. Bueno, Videgaray, ya investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, que ahí el presidente ayer y hoy dijo que se coordinen con Gers Manero, el fiscal general del país. Lo están investigando, pero parece que no hay coincidencia ahí de criterios. El punto es que sí lo están investigando. La Unidad Financiera no es un ente público alejado del gobierno, es un brazo ejecutor muy fuerte. Es tan ejecutor que Rosario Robles está en la cárcel por las investigaciones que están. En 2 minutos terminamos, Javier. Reflexiona rápidamente de esta situación. Complicado para Rosario Robles. 22 años mínimo le espera, aunque lo último que hay de ayer a hoy está revelando, oigan, todo el mundo está hablando, ahora me toca hablar a mí, y ya le echó contra Videgaray, que él es el que ordenaba, y subrayó algo muy interesante. Dice, a Peña Nieto no tengo nada que decirle. Toma. Las elecciones son hasta junio, ¿no? Entonces yo creo que Videgaray cae entre febrero y marzo. Sí, un ratito, ¿no? Febrero y marzo, y alcanza bien para el proceso electoral, que va a impactar mucho en la decisión del votante. Entonces en el capítulo 2 que calambre al PRI. Otro calambre al PRI, que va a ser toda la historia de Videgaray, va a ser en el capítulo 3 el próximo año, que es electoral, de los 6 capítulos. Cuidado, que están administrando ese tema y da para el 2024, Y yo que Enrique Peña Nieto, depende cómo esté la economía del país o la situación política, puede ser que llegue hasta declarar en el 2024 o 2023. Así es, se va a poner muy interesante y le estaremos informando de estos acontecimientos. Lo único que yo le diría a manera de editorial es que el PRI no se va a quedar cruzado de brazos. Claro. Cuidado, es un actor político muy importante en este país y tiene un peso propio, por supuesto, un peso propio hoy día desprestigiado, pero sin embargo está operando en todo el territorio mexicano. Pero estaremos pendientes de esa situación. Sí, Nos vemos a la 1 de la tarde en una entrevista muy interesante con el diputado federal de Morena, Raúl Bonifaz Moedano, sobre las estrategias del 2021. Hasta pronto, buenas tardes.